Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar. Mucho contenido en calidad y cantidad con el objetivo de ofrecerles siempre un valor agregado. Vamos a hablar de los impuestos nuevamente, la pesada mochila fiscal y un interrogante: ¿quién nos protege como contribuyentes frente a la arbitrariedad fiscal que nos imponen los gobiernos? Va a ser el tema de la columna de Sofía Sandoval. También vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el respeto a la ley, clave para el desarrollo económico, más concretamente con la sentencia condenatoria a Santiago Baudino, dirigente sindical municipal, por un corte de calles que se produjo en el año 2017, a mi juicio muy auspicioso, porque muestra que algo está cambiando en cuanto a que no haya impunidad frente a estos atropellos a la ley y a la libertad de circulación. Y vamos a comenzar con el análisis económico. ¿Qué está pasando con el dólar, tasas de interés, inflación, nivel de actividad? ¿Qué puede pasar de aquí a octubre? Lo vamos a analizar con dos opiniones muy calificadas. Nos acompaña Fabián Correa, analista financiero, el oráculo de Neuquén, que ahora sin barba no parece tan gurú, pero lo sigue siendo. Y con Facundo Báncora, es director de la consultora, Blend Inversiones. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por el aporte de vuestras opiniones. Primer punto, primera pregunta: ¿cómo están viendo la evolución de la economía? Tema tasa de interés, este juego tasas-dólar. ¿El que quiera empezar? Bueno, la economía está reflejando un poco el impacto de lo que fueron las tasas y lo que son las tasas actualmente. O sea, una economía sin crédito y sin inversiones difícilmente tenga un repunte. Claro. Puede tener algún chispazo, puede haber ahora con la cosecha algún derrame, pero no lo suficiente para ver una economía que se active, ¿sí? En ese aspecto creo que la política monetaria del Banco Central, que piensa sacar un 10% más de pesos y un 30% más con respecto al año pasado, va a contraer mucho más la economía y, bueno, consecuencia de contener un dólar menos volátil. Sí, yo creo que la palabra es incertidumbre, porque la falta de buenos indicadores desde la macro, de la micro, se suma también la incertidumbre política, claro, de este año. Y lo que estamos viendo que la sábana que era corta ahora es más corta, porque directamente el juego de tasas y dólar, donde antes se monitoreaba la evolución del tipo de cambio, subiendo o bajando la tasa, ayer por ejemplo, o esta semana, ha subido la tasa y ha subido el dólar, con lo cual hay un escenario de mayor vulnerabilidad que va a ser difícil para esta semana y las que vienen, ¿no es cierto? Claro. Esto que vos planteas, Facundo, implica una mayor dolarización de carteras, como se plantea. Exactamente. Ya la dolarización de carteras es un clásico en años electorales en Argentina. En esta oportunidad quizás sea más violenta, viene pasando desde hace bastante tiempo. Los ahorristas, que es un poco donde nosotros en Blend trabajamos, la mayoría, a pesar de las tasas de la LELIQ del 60%, de la Badlar arriba del 45%, las muy buenas tasas que tienen los plazos fijos, prefiere ir hacia la seguridad y hacia un producto dolarizado, y muchas veces que no tenga que ver con el riesgo argentino. Claro. Claramente esto no contribuye desde lo financiero a una recuperación, y denota la incertidumbre y la poca aversión a tomar riesgos en la economía tal como está hoy. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la oferta de dólares? Porque vos, Facundo, hablás de la demanda.
La oferta en cuanto a la liquidación de los dólares del campo, de lo que puede vender el gobierno por este guiño del Fondo Monetario, ¿qué pasa por ese lado? Mira, hasta ahora lo que se viene viendo es que el Banco Central es el único oferente, tanto a la hora de comprar dólares cuando baja sí, o cuando sube salir a vender. En este caso, al haber una banda de flotación, en determinados niveles el Banco Central no puede actuar y actúa a través de dólar futuro, a través de subir una tasa y bueno, el efecto que vemos es el que estamos viendo en la economía. Los dólares del campo, uno puede ver, comparado con el año pasado, a pesar de que hay mayor cosecha, hay menor liquidez. O sea, se ha liquidado menos, si comparamos enero y febrero, se ha liquidado menos que el año pasado. O sea, que también el campo va a medir a la hora de tener que liquidar. Los precios de las hojas, los granos no son los mejores en estos momentos tampoco. Tampoco ayuda. Creo que es un poco la especulación que los 27.000 millones de dólares que debería dejar la cosecha, o 25.000, depende el diagnóstico que veas de consultoras privadas del Banco Central, hay que ver en qué tiempo se van a derramar en la economía. Claro, claro. Claro, porque digamos, esta liquidación... Y con respecto a lo que viene del Fondo Monetario, creo que si tomamos una base prácticamente, que en épocas electorales el piso es de 2.000 millones de dólares mensuales, lo que compra la gente, creo que los 60 millones pueden quedar cortos. Claro. Ahora se va a incrementar el volumen tanto de la demanda como de la oferta, ya que del lado de la oferta vas a tener los dólares de la cosecha, claro, y lo que aporta el Fondo Monetario, y del lado de la demanda hay muchos vencimientos de letras, de LELIQs, de LEBAC, claro, bueno, LEBAC no, las nuevas letras que emitió el Banco Central. Y hay que contar también que si hay un proceso de mayor incertidumbre, todos los ahorristas que están en plazo fijo, cuando vencen sus plazos fijos, que son promedio más o menos 60 días, la mayor cantidad de pesos que hay en los bancos, van a ir hacia el dólar en caso de que no se dé certidumbre desde la macro, desde el gobierno. Y ahí puede haber, digamos, termina siendo una cuestión de confianza. Exacto. Termina siendo una cuestión de confianza. Con Porque confianza claro, no va a haber ningún inconveniente, claro, y sin confianza no hay oferta que alcance. Claro. Eso. Ahora, en unos minutos vamos a retomar. Los mismos dólares del campo pueden volver a comprar pesos. O sea, así como van a derramar dólares y van a recibir pesos, en algún momento esos pesos también pueden volver al dólar. Claro. Bueno, ese es un buen punto. Igual que a medida que retiran pesos, lo que hay que mirar es stock de plazos fijos, que hoy oscila en los 1.400 millones de pesos. Claro. Ahora, en unos minutos vamos a retomar el tema de cómo el gobierno podría generar más confianza, ¿no? Que ese es un tema fundamental. Ahora, con las LELIQs, el stock es de casi 1 billón de pesos. ¿Qué puede pasar? Con eso se está hablando de variar los plazos y que dejen de liquidarse a 7 días para que haya más estabilidad. Es trasladar la tasa que pagan las LELIQ a los plazos fijos, ¿sí? Un poco con lo que decía acá el colega Facundo, eso que nos conocemos de años. Tenés muchos datos en la cabeza. No, muchos Facundos por ahí. Entonces, lo que se está buscando a través del Banco Central es transmitir esa tasa a los plazos fijos para que no migren tanto a los dólares. Pero en época de campaña yo creo que, por más que subamos tasa, coincido 100% con lo que decía Facundo, en época de electorales sin confianza, y convengamos que estamos constantemente, a partir de ahora, semanalmente vamos a tener elecciones en todas las provincias, claro, y eso va a estar marcando también el grado de incertidumbre, que lo que está faltando es dar certidumbre al mercado, así que considero que los plazos fijos van a ir migrando, más allá de la tasa, van a migrar a la cartera de dólares. Recordemos la tasa de las LELIQs a la fecha. 63% estaba más o menos. Claro. Y en eso, para aportar un poco... Sí, 86 la tasa efectiva anual, si la miramos un poquito más. Claro. ¿No? Llega un punto que el inversor es tanta la tasa que ya desconfía. Digo, claro. Hay un punto que no hay tasa que alcance. Es más, la suba de la tasa genera
en la mayoría, más resistencia que ver la oportunidad, porque si me están pagando esto es que... Sí, sí. Exactamente. Paralelamente se va asfixiando la economía, porque con esa tasa de interés es inviable el acceso tratar al de crédito. el acceso al crédito, Claro. y poner la economía en crecimiento. Claro, claro. Bueno, ahí hay un tema. Sí, Fabián. Me refería tal vez a lo que ibas a hablar, ¿no? Vos fíjate que venimos hablando de la política monetaria del Banco Central. Si uno compara con el mundo, la Reserva Federal en el 2008 activaba pesos en la economía para salir de la crisis y generaba crédito para las empresas. Todo lo contrario de lo que estamos viendo acá. Por eso hago hincapié de que es muy difícil ver que una economía se reactive en este escenario. Claro, claro. Lo que pasa es que los dólares que emite la Reserva Federal tienen demanda, ¿no? Entonces, Nos hemos endeudado en dólares y Claro, no los tenemos para claro. devolver. Ahora, teniendo en cuenta que los bancos compran dinero a través de los plazos fijos para vender dinero otorgando créditos. Con estas tasas, otorgar créditos casi imposible. Entonces, hay un exceso de liquidez, convengamos. ¿Hay un exceso de liquidez? Hay plazo fijo, pero no hay gente que demande crédito. Más allá de que demande, creo que hay un problema también de normativas con el Banco Central y en la economía real, porque vos fíjate que los activos de los balances de las empresas no se pueden actualizar por inflación, sin embargo su capital de trabajo se indemniza por inflación. Cuando lo miramos, los intereses, las deudas, eso saca patrimonio neto para las empresas y menos capacidad crediticia. O sea, vos decís, cuando una empresa presenta un balance... No está en las mismas condiciones que estaba el año pasado. Claro. Y o sea, eso está en peores condiciones. está en peores condiciones y eso también es una restricción para el crédito. Bueno, en ese punto por ahí trabajo nuestro de educar al inversor y a las empresas de que está el mercado de capitales para financiarse, donde no se ve tanto el balance, sino se ve más el flujo para todo lo que es pymes. Ajá. Existen excelentes productos con tasas mucho más bajas que las que se descuentan en los bancos, de poder financiarse a través del mercado de capitales. ¿Alguna idea de tasas aproximada? 40% más aproximadamente, 40% anual está la venta de un cheque, que si bien tiene su proceso administrativo, no tiene tantos requisitos a la hora de calificar una empresa. Claro. Queda bueno, porque eso también frena mucho, ¿no? Los bancos. Si convengamos que tiene el mercado de capitales, es que está el inversor y la empresa tomadora, a comparación del sistema financiero, donde el banco hace intermediario entre el ahorrista y la empresa que toma crédito. Ahí está un poco la diferencia. Es un mercado muy chico, que está creciendo, pero bueno, si estuviera más desarrollado, la verdad que sería muy bueno para la economía y sobre todo para el segmento PYME, que está tan castigado hoy. Sí, tal cual. Ahora, ustedes que también están muy en contacto con integrantes de la comunidad empresarial, ¿cómo están hoy? ¿Cuáles son los principales problemas? Bueno, uno, la falta de acceso al crédito. ¿Qué otras situaciones la cadena detectan? de pago se ha extendido demasiado. Cuando uno mira un poquito y hace un pequeño análisis, las empresas están vendiendo a 90, 120 días, más allá que cuando arrancás charlando te dicen que cobran a 30 días, pero cuando se extendió un poquito la charla, esos 30 días pasaron a ser 60, 120. Hay una cadena muy larga, hay una cantidad de apalancamiento importante en la mayoría de los rubros, y muchas veces esos cheques no se pueden canalizar a través del circuito financiero y muy pocas veces también en el mercado de capitales, porque hay que pasar por una serie de requisitos que, como bien te decía, al tener cada vez más afectado el patrimonio neto, afecta a su calificación crediticia. O sea, si comparamos los balances que van a entrar, nuevamente este año son balances que van a tener menos rentabilidad, menos patrimonio neto, más endeudamiento, y bueno, eso está afectando también a la hora de que una empresa tenga que buscar financiación. Sí, ese es un gran tema. Lo que vemos es un poco en línea con lo que dice Melconian, está el plan perdurar, ahora el plan Picapiedra, que es poner 9 defensores y 2 mediocampistas, ¿no? Y tratar de hacer la plancha hasta que lleguen las elecciones, se defina el panorama electoral y no perder, básicamente. Y creo que vale la pena hacer la salvedad que nosotros estamos en una región que tracciona y que tiene una vida propia gracias a Vaca Muerta y a todo el sector energético, pero cuando uno sale del clima de lo que es el Alto Valle y la cuenca neuquina de petróleo,
la situación es bastante más acuciante. Sí, está todo realmente muy parado. Acá tenemos problemas de cadena de pago, pero hay una dinámica de movimiento, todo. Lo vemos en la calle, lo vemos a la noche, en los restaurantes, en los lugares. Los indicadores de la zona todavía no son malos, a pesar de la problemática macro del país, pero cuando uno sale de esto, realmente la situación es distinta. Ahora, plantearon con mucho acierto el tema de la confianza. ¿Cómo el gobierno podría generar confianza para que esto se traduzca en una economía más estable y con mejores perspectivas de crecimiento? Yo creo que no hemos logrado todavía esa capacidad en ninguna elección de transmitir confianza. ¿Y por qué no? O sea, el gran problema que parte es que los gobiernos se apoderan del Banco Central, entonces ante la desconfianza afecta al Banco Central, afecta a la moneda. Claro. ¿Sí? Si fuera un Banco Central totalmente independiente, como se pretende ahora con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, puede ser que la moneda tenga cierta independencia, pero es muy difícil que se contraste eso, de lograr una estabilidad política que logre tener una estabilidad monetaria o económica. Claro. Yo creo que no se vislumbra un hecho puntual, un shock, algo que revierta las expectativas de corto y mediano plazo. Me parece que va más por encontrar una serie que se prolongue en algunos meses de baja de inflación, de estabilización del PBI y que dé la vuelta, la recesión. Pero no está pasando, ¿no? Claramente no está pasando. Hay esfuerzos fiscales, hay esfuerzos de todo tipo y la inflación no cede. Y como en algún otro momento esperábamos que baje la tasa de Estados Unidos o el resultado de una elección, hoy eso no está. Hoy es bien intrínseco de Argentina, bien endógeno, y no se vislumbra un hecho que pueda cambiar las expectativas de la noche a la mañana. Más bien va a ser una serie de datos positivos que se tienen que prolongar a lo largo de los meses, como para que la gente se anime de vuelta a salir a la calle, a poner un negocio, a invertir, con lo cual van a ser meses difíciles. Claro. Ahora, mantener estabilizado el tipo de cambio hasta octubre es clave también, ¿no? Es clave, pero si mirás números, si bien vas hacia el déficit primario de cero, que ya no será cero, porque ya hay cierta flexibilidad, y si afinamos un poquito el lápiz, hay algunas consultoras que hablan que va a estar cercano al 1%, mirás el déficit financiero. Aumentó y los intereses crecen más arriba del 100%. Y sí se mejoró el resultado primario, pero aumenta mucho más los intereses. Claro. Y si sumás el déficit cuasi fiscal del Banco Central, estás en los 9 puntos, más o menos. O sea que es bastante crítico también. Ahí recordemos, para quienes no están tan en tema, el déficit cuasi fiscal es lo que tiene que pagar el pasivo del Banco Central. Claro, por intereses. Claro. Ahora, yo creo que acá hay una cuestión de fondo que hay que empezar a discutir, a plantear, y es la baja del gasto público, a través de bajar el gasto corriente en sueldos de empleo público, porque ahí está el pecado original. El gasto y los impuestos. Vos fijate, ahora China y Europa se acoplan a lo que hizo Estados Unidos de bajar impuestos, ¿sí? Para activar su economía, porque ven que ya hay síntomas de desaceleración en la economía internacional. Bueno, Estados Unidos tuvo un crecimiento del 3,5%. Sí, contrapartida de China, ¿no? Me refiero que tracciona más lentamente. Pero acá se soluciona siempre con más impuestos para sostener la misma caja. Yo siempre parto que prácticamente 21 millones de argentinos dependen netamente del Estado. Claro. Pasa que, bueno, la teoría es lo que uno debería hacer. Lo que pasa es que es muy complicado llevar a cabo con 33% de pobreza, ¿no? Y más en un año electoral. Claramente, las experiencias pasadas indican que si uno no lo hace a tiempo, después termina siendo mucho peor, como en el 2001. Claro. Pero es un escenario complejo, son decisiones que hay que tomar complejas, valientes, y que, bueno, hay que ver si se hacen. Ahora, el punto es que esta pobreza está causada en gran parte por el aumento de gasto público, el aumento de la presión tributaria, que desalienta las inversiones, ¿no? O sea, la operación hay que hacerla. Ser rentable en este país. El tema es la anestesia que sea la adecuada. Hay que ser mago. Para ser rentable en este país hay que ser mago. Bueno, yo siempre digo, demasiado mérito el de empresarios, emprendedores que a pesar de este contexto pueden seguir manteniéndose a flote. Por otro lado, también hay empresas que quiebran, entonces
creo que ya la situación plantea la necesidad de ir al fondo de la cuestión, ¿no? Porque... Sí, seguro. También hay empresas que les va muy bien y que han ganado mucho, y generalmente son las que aprovechan de este contexto de altas tasas de interés, más orientado a la especulación que a la inversión. Sí. Hoy tenemos claramente la persona más importante de una empresa es el gerente financiero y no el gerente productivo, de producción. Claro. Entonces eso es un indicador que dice que bueno, no estamos bien. Sí, y aquellas que son rentables son las que dejan de invertir y a lo mejor están mirando más lo que es la tasa y el dólar, porque invertir les ha complicado su propio patrimonio. Sin embargo, aquel que sigue invirtiendo y sigue apostando a la producción es el que está teniendo más necesidades financieras. Hay que recrear las condiciones para la inversión. Estimados, gracias por el aporte. Continuaremos. Gracias por la invitación. Pausa y venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.